a la mesa, porque tenemos a nuestra invitada, si también no hay un público al que le está gustando escucharlo, vamos a discutir con ella también, ¿no? Esto de no hay que darle un trabajo a una persona que es transexual, travesti o lo que sea que elija. Greta Pena, titular del INADI, está aquí con nosotros. Greta, bienvenida. Gracias por estar en el diario. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿qué te parecieron estas declaraciones? ¿Qué es lo primero que vos lees en los dichos de Bussi? Primero el porqué, porque ustedes describieron la verdad muy bien, la comparación que hicieron con la orientación sexual o identidad de género con una deficiencia. También él ofende a las personas con discapacidad, además. Cargadas de violencia, de ofensa, pero a mí me interesa el por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque él termina el discurso para cortar derechos. Él claramente dice que hace toda esa introducción para decir que una persona travesti no tiene por qué acceder a un cargo en el Estado y habla de una igualdad que es un concepto que no es el concepto de igualdad ni de libertad, el que habla Ricardo Bussi. Sí. Todas somos iguales hasta que somos una persona con discapacidad y llegamos a la esquina y no tenemos una rampa. O tenemos un hijo con discapacidad y es difícil integrarlo a la escuela. Entonces, ¿somos iguales o no? Somos todos iguales si una persona trans es expulsada del hogar, no puede terminar sus estudios y tiene que dedicarse a la economía informal o a la prostitución, como aquí dijeron, por gusto. Entonces, ese concepto de igualdad tiene que ser conjugado, tiene que ir amalgamado de una igualdad real de oportunidades. Sí. No todos partimos de la misma punto de largada. Entonces, yo creo que en estos momentos los reduccionistas, los pensamientos reduccionistas o simples, muchas veces propagados por las redes sociales, bueno, quizás se anclan en preconceptos o prejuicios que tenemos. Ojo, porque todos tenemos prejuicios. ¿Esto se va gestando en las redes sociales? ¿Vos ves que hay algo de eso? Porque a mí me sorprende y me pregunto cómo es que se llega a que hoy un Bussi pueda plantear esto y tenga cierta aceptación de un sector de la sociedad, por lo menos de sus votantes. Ojo, esto tampoco hay que negarlo, es algo que está pasando. Pero ¿vos creés que se va fomentando? Porque digo, en las redes sociales serían los más jóvenes, en todo caso los más adultos son los que pueden estar cansados de que algún sector tenga algún beneficio, no sé. Yo no lo La verdad que es un derecho, no un privilegio. La ley de identidad de género creo que fue votada por casi unanimidad. Sí. Si hubo algún voto en contra, deben haber sido 1 o 2. Es decir, hubo un consenso ahí de todos los partidos. La ley de cupo fue también aprobada por amplia mayoría y antes había salido con decreto. Yo creo que apelan a ciertos prejuicios o sentimientos de las personas. Por ejemplo, esta sensación hacia las personas trans, pero en verdad para terminar diciendo que en verdad el Estado no sirve. Porque ¿quién es el que hace las acciones afirmativas e igualitarias? El Estado, el cupo laboral travesti trans. Puedo nombrar otra cosa, las personas con discapacidad también tienen cupo laboral. Entonces la línea de pensamiento es, lo hace el Estado, en verdad sacándole el dinero a todos para un privilegio de algunos que no soy yo quien está escuchando el mensaje. Sí. Y es una falacia eso. Claro. Me quedé pensando en unos datos que daba hoy Eduardo Valdés, muy interesante. Él hablaba de el porcentaje de discapacitados en países europeos, donde llegaba al 17%. Presten atención a esto. Y en la República Argentina, donde el número sería de un 10%. Hablaba de unos 4 millones, un poquito más, de personas según el último censo. Serían 4 millones, un poco más. Y hablaba de pensiones de discapacidad que no llegan a los 2 millones. En realidad, hay una gran cantidad de gente con discapacidades que no está amparada por el Estado. Tampoco es que nosotros tenemos un número. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta cuenta? Un número excesivo. A alguien le puede parecer excesivo, a alguien le puede molestar, pero no es una realidad. La pregunta es qué pasa con una persona discapacitada. Digo por los dichos de Milei también hace un par de semanas, ¿no? Respecto a los 8 de cada 10 personas con discapacidad está sin trabajo y tampoco es por gusto. Bueno, no, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con una persona discapacitada si el Estado no la ampara? ¿Alguien contrata a un discapacitado? Pasaría lo que propone Ricardo Bussi. Él dice que se arreglen solos, dice al final de la declaración. No, pero no se pueden... perdón, yo sé que vos lo sabés mejor que yo. Pero acá es donde hay que hacer un punto y explicarle a todos los argentinos que no se pueden arreglar solos. Hay gente que no puede, que no tiene los mismos recursos que yo,
o que vos o que los que están del otro lado. Y que por, perdón ¿Qué que me interrumpa, hacemos? y que por eso existe una ley. Si no existiera la ley, no tendrían ni siquiera esa oportunidad. Y en eso hemos avanzado, Débora. Y Hemos existe la avanzado hasta que Constitución exista una Nacional ley. que dice que la igualdad no es solo, y la libertad, no hacer cosas o dejar que todo el mundo sea libre, sino accionar para corregir esas desigualdades que son históricas. Pero ni siquiera estamos hablando de dinero. Si yo hablo de números, la inclusión laboral de personas trans es No un cambia. presupuesto tan ínfimo, tan ínfimo. Entonces es una postura sobre la condición humana y sobre la sociedad que queremos vivir. Y quiero aclarar que cuando se conquistan derechos para un grupo, no es solo para ese grupo. Nos hace mejores como sociedad, nos hace más libre de violencias. Eso es así. Sin duda. Bueno, no lo podrías haber explicado mejor. Muchas gracias Bueno, por haber venido. gracias a ustedes. Gracias.